Hola, buenos días nuevamente y bienvenidos a una sesión más. Vamos a continuar con nuestras clases de metodología. En este momento vamos a seguir la línea temática que llevamos la clase pasada, el día de ayer, respecto a de analizar un ejemplo del protocolo para que nos sea un poco más práctico lo que ustedes están estudiando. Me ahorraría más tiempo en el hecho de estar explicándoles qué son, por ejemplo, ahorita que vamos a abordar las hipótesis, qué son las hipótesis, los tipos de hipótesis y en los otros temas respectivos, en comparación con que si no mejor lo empezamos a ver ya con un proyecto, con un protocolo de investigación, para que sepan cómo se redacta. Porque ya el contenido ustedes lo tienen en su plataforma, tienen los videos de las clases magistrales en la plataforma. Y también hay más contenido en la plataforma respecto a clases de metodología que también pudieran revisar si en dado caso quisieran más información teórica. Bien, por un lado eso. Por otro lado, también es más práctico esto de que veamos un protocolo en sí, porque como ya están de salida y van a la universidad, probablemente sea muy probable, válgase la reiteración, o muy posible o muy plausible de que ustedes tengan que realizar algún tipo de trabajo similar a esto y entonces ya tengan una noción de cómo va la estructura en la vida real. Bueno, la parte de hipótesis es la respuesta provisional o la respuesta tentativa que el investigador o la investigadora o los investigadores tienen que realizar para dar respuesta a la pregunta de investigación. En otras palabras, ¿cómo se hace la hipótesis? La hipótesis, para hacer la hipótesis tiene uno que remitirse a la pregunta y a los objetivos. ¿Cuál es la pregunta de investigación que está planteando aquí esta señorita? Su pregunta es, ¿cuál es el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes o los estudiantes del COBACH-BC respecto del uso de métodos anticonceptivos? O sea, ella lo que quiere medir es saber cuál es el nivel de conocimiento. Entonces, ella tiene que decir aquí cuál es el nivel. Ella le tiene que dar respuesta a esa pregunta. Ella tiene que pensar o decir de manera provisional, dar una respuesta. Decir, el nivel es alto, el nivel es bajo, el nivel es medio, el nivel es nulo. En estos métodos es alto, en este método es medio, en este otro método es nulo, en esto es tanto. Ella tiene que dar una respuesta a esa pregunta. Naturalmente que la respuesta que va a estar dando, por eso se llama provisional o tentativa, porque al final de su investigación, cuando ya aplique los instrumentos de recolección, cuando ya mida los conocimientos que tienen estos muchachos, ella se va a dar cuenta si realmente en este método tenían alto conocimiento, en este tenían bajo, en este tenían nulo, o muy probablemente esté de acuerdo con lo que ella haya estipulado en sus hipótesis, o muy probable es que todo lo que ella haya supuesto o inferido como hipótesis se nieguen, es decir, que no sea lo que ella había escrito en un principio. Es decir, las hipótesis se plantean en un principio para darle respuesta a la pregunta. Tú te formulas tu pregunta y le das respuesta a esa pregunta, lo que tú consideres en ese momento que esa es la respuesta, o lo que tú estás seguro, convencido de que esa es la respuesta. Y al final te vas a desmentir o te vas a desmitificar o vas a reiterar si estás en lo cierto o se va a desmitificar esa creencia errónea que tú tenías. Para eso sirven las hipótesis. Bueno, aquí la hipótesis, antes previo a su hipótesis, ella escribió un contexto que dice, la información sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos puede ser clara y amplia para quienes la exponen, por ejemplo, para los maestros o para las enfermeras que dan ese tipo de orientación, pero para quienes la reciben quizá no lo sea claro, por ejemplo, para los adolescentes. Se sabe que entre algunos grupos de personas la educación sexual, especialmente o específicamente el uso de métodos anticonceptivos, es un tema tabú, ya sea por el tema de la religión, la cultura, la edad o los valores u otro factor. No obstante, también por parte de adolescentes se ve una tendencia de no acercarse a los centros de salud para adquirir conocimiento sobre el uso correcto de los métodos y la planificación familiar. Además, el programa de enseñanza que se tiene en esos centros de salud, por lo regular,
no está optimizado el programa, ¿ok? Lo cual crea una barrera para los adolescentes, ya que no todos los adolescentes o los estudiantes aprenden de la misma manera y no llegan a poner en práctica lo aprendido. Así pues, se debe prestar mayor atención a la difusión de información de los métodos anticonceptivos, ya sea a través de campañas o por otros medios. Con esto, los adolescentes tendrán un mayor interés por aprender y tener una vida sexual segura, más plena, para evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Aquí ya dio un contexto de lo que es la problemática y la importancia de la orientación y el uso correcto de los métodos. Así que, para su investigación, ella propone 8 hipótesis, que son las siguientes. Ahora, ¿de dónde sacó ella sus hipótesis? La primera hipótesis da respuesta la primera y segunda hipótesis dan respuesta a los 2 primeros objetivos específicos. En los objetivos específicos, ella tenía lo muy similar a esto. La única diferencia es que aquí está agregando un valor, un nivel, un grado de conocimiento que ellos tienen. Leamos la primera, dice, el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del COVAX respecto al uso de métodos anticonceptivos de barrera es medio. Ok, aquí está haciendo una inferencia ella, o una afirmación de que los estudiantes de ese plantel tienen un conocimiento medio respecto al uso de método anticonceptivo de barrera, que son los condones masculino y femenino. Ella está sugiriendo eso, que ese es el nivel medio. Muy probable esté equivocada, muy probablemente esté en lo cierto, no lo sabemos, eso al final se tendrá que saber cuando ella aplique su instrumento de recolección de datos, que son los cuestionarios. Ahora, se plantea como HI cuando es hipótesis de investigación y tiene número 1 porque son 8. Si nada más fuera una hipótesis la que ella planteara, nada más quedaría HI, hipótesis de investigación, y listo. Pero cuando son varias, se enumeran. Ahora, si esta es una hipótesis afirmativa, está afirmando que ese es el nivel de conocimiento que tienen. De hecho, las 8 hipótesis son afirmativas, porque hay hipótesis de investigación, hay hipótesis de investigación, las hipótesis de investigación son afirmativas. Las hipótesis que contradicen a las afirmativas se llaman nulas. Las nulas, para que nosotros las supiéramos identificar, tienen o deben tener escrita la palabra no dentro de su redacción. Por ejemplo, si la primera hipótesis fuera nula, y otra característica es que debería tener, en lugar de I, tener una letra O un 0, mejor dicho, ¿no? HI, ya no se pondría HI, se pondría HO o H0, indica que es hipótesis nula. Mejor dicho, ponemos el 0, H0. 2 puntos. El nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del COVAX respecto al uso de los métodos anticonceptivos de barrera no es medio. ¿Ok? Tendría que ir la palabra no. Y en ese sentido, esta hipótesis se convertiría en nula. Si yo quisiera, o si la muchacha quisiera hacer las demás hipótesis nulas, las tendría que haber planteado igual. HO2 o H02, y luego el nivel de conocimiento que tienen, bla, 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 y agregarle la palabra no. En todas, si ella las quisiera hacer como nulas, tendría que poner no. Por ejemplo, la edad promedio de la primera relación sexual de tu macho no es de 15 años, pero debería tener H03. ¿Ok? Eso es cuando son nulas, se tendría que poner esa simbología. Pero cuando son afirmativas, deben ir HI, hipótesis de investigación. Entonces, esas son las características que tienen que saber. Hay otros tipos de hipótesis, las alternativas y las estadísticas, pero esas no son tan comunes. Pero sí también se manejan, solo que muy raramente, en ciertos tipos de estudios. Pero esto es lo más elemental, lo más básico que ustedes deben conocer. Por lo tanto, entonces la primera hipótesis ya quedó estipulada con un objetivo. Hay un objetivo específico que dice así: el nivel de conocimiento, el objetivo decía
determinar o evaluar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del COVACH respecto al uso de métodos anticonceptivos de barrera, punto. Así decía el objetivo. Entonces, lo que ella está tratando de hacer aquí es dándole respuesta a ese objetivo, que el nivel de conocimiento que tienen en ese aspecto de barrera, en ese método de barrera, es medio. Ahora, los otros, los irreversibles, los no fiables, los intrauterinos y los hormonales, ella sostiene que es el nivel que van a tener esos chicos, está infiriendo que eso es lo que van a sacar como resultado, es bajo. Por eso ya no los clasificó el irreversible como bajo, no fiables como bajo, sino que incluyó todos los cuatro métodos en una sola categoría, en un nivel que es el bajo. Ella piensa que en esos tipos de métodos van a salir muy bajo de conocimiento. Tampoco nulo, pero tampoco medio ni alto, sino que van a salir bajos. Entonces, esos dos objetivos ya los tiene resueltos, ya los tiene tentativamente o provisionalmente resueltos o contestados. Ahora, tiene también otro objetivo específico ella respecto a la edad. Aquí ella está afirmando que la edad promedio de la primera relación sexual de estudiantes de COVACH es de 15 años. Está infiriendo eso, no lo sabemos, porque también el objetivo decía eso, que tenía que determinar cuál era la edad promedio de la primera relación sexual. La otra hipótesis, el método anticonceptivo más conocido por los estudiantes del COVACH es el condón masculino y femenino. Entonces, aquí muy probablemente que ella tenga toda la razón. El método anticonceptivo más utilizado por los estudiantes del COVACH es el condón masculino. Muy probablemente tenga esa razón o se confirme su hipótesis. La fuente de información más recurrido para asesorarse de los métodos anticonceptivos por dichos estudiantes es la escuela. Muy probablemente sea cierto, muy probablemente no lo sea, probablemente sean sus padres, probablemente sean sus amigos, la fuente no lo sabemos, pero ella está afirmando que es la escuela. Y la penúltima, el conocimiento que poseen los estudiantes de ese plantel sobre el uso de métodos anticonceptivos sí está correlacionado con su sexo. Entonces ella aquí está afirmando en un objetivo, se decía, ver o determinar si el método anticonceptivo está correlacionado con el sexo. Y ella dice que sí está correlacionado con el sexo. Es decir, que las mujeres deben saber los métodos anticonceptivos que le corresponden a la mujer. Y la última hipótesis tiene el grado de frecuencia con que los estudiantes del COVACH utilizan algún método anticonceptivo durante el acto sexual es casi siempre. Ahora, aquí puso casi siempre porque la frecuencia ella la va a medir con siempre lo utilizan, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces y nunca. Entonces esa va a ser su categoría que va a utilizar en el instrumento de medición y por eso ya está aseverando que la frecuencia con que la utilizan es casi siempre. Muy probable esté en lo cierto, muy probable esté muy equivocada. Entonces esas son sus hipótesis que ya tiene ella planteadas respecto a su proyecto de investigación. Referente al mismo tema, si se dan cuenta, todo está muy relacionado. Pregunta, objetivo general y objetivos específicos, título de la investigación está muy relacionado, el planteamiento del problema habla sobre todo eso, sobre los métodos anticonceptivos, la fuente de información, todo eso está muy relacionado. El marco teórico está hablando de la edad promedio, del método anticonceptivo más usado, más conocido, la fuente de información a que recurren más, las hipótesis, todo está muy relacionado con el tema. No está alejado un tema de otro tema. Bien, el siguiente concepto que nos corresponde ver en otro orden es el diseño de investigación. Ahora, el diseño de investigación, hay dos tipos de diseños, experimentales y no experimentales. Cada uno de ellos se clasifica en varios. Los experimentales tienen cuasi experimentales, tienen diseños experimentales puros, entre otros, ¿no? Pero los experimentales se hacen cuando uno utiliza un experimento con las personas, hace un experimento con las personas en suministrarles una terapia o un tratamiento, un fármaco, hacer una actividad con ellos, ver el rendimiento que tienen o ver la eficacia de por ejemplo, de los nutriólogos lo pueden hacer con un tratamiento para reducción de pesos, los psicólogos lo pueden hacer con una terapia para intervención en crisis, para reducir la ansiedad, reducir el estrés, reducir la depresión. En psicología, en administración de empresas se puede hacer también en una empresa con un tipo de programa para mejorar las relaciones en cuanto a la cohesión grupal o el ambiente laboral en la empresa durante ciertos meses, ¿no? 3, 4, 5 meses, un programa que ayude a ver si ese es el mejor
procedimiento, la mejor dinámica, la mejor estrategia para mejorar la productividad de la empresa. En todos los ámbitos, en la educación, también para evitar el bullying, se puede poner programas televisivos para que los niños estén viendo cierto tipo de programas durante tanto tiempo y con eso reducir el nivel de agresividad o de agresión y evitar el bullying. En todos los contextos, en la medicina, en las ciencias de la educación, en la psicología, en la administración, en el derecho, en todas las ciencias se pueden hacer experimentos con personas, pero para eso se necesita tener cédula profesional, ser especialistas, tener conocimiento del tratamiento o el procedimiento que se va a utilizar, redactar bien el procedimiento, los pasos que se van a seguir, durante cuánto tiempo, quiénes van a ser los especialistas que lo van a hacer, qué tipo de recursos o elementos debe llevar la persona, dónde se van a realizar, dónde se van a ver, van a estar enclaustrados, van a asistir esporádicamente, no sé, todo eso se tiene que redactar cuando se hace un experimento. En este caso, ella no va a recurrir a los diseños experimentales, va a recurrir a los diseños no experimentales. Y los diseños no experimentales pues tienen varias clasificaciones, pero dos muy conocidos son los transversales y los longitudinales. Los transversales solo se aplican la recolección de datos, los instrumentos de medición, test o cuestionarios o entrevistas en un solo momento, se recogen los datos, se mide el efecto, lo que ya está, el resultado, la enfermedad o la afección, el problema, y se regresa a estudiar hacia el pasado, es decir, se encuesta a las personas para ver qué hubo todo en el pasado de su vida, por qué está en la situación o en la condición en la que está, ya sea una empresa, un grupo de personas o lo que sea, para ver por qué están aquí, pero se va hacia atrás. Por eso se llaman retrospectivos, porque retrodecen. Ahora, los longitudinales se van recogiendo información durante varios lapsos, según va evolucionando la situación o el problema de los pacientes, ¿no? O de los encuestados. Aquí en este caso ella eligió el transversal en un solo momento. Ok, por lo tanto, ella describió en su diseño de investigación esta redacción. El diseño de estudio que se utilizará para esta investigación será no experimental. Está hablando de que no es experimental. En otras palabras, se trata de un diseño transversal descriptivo. Ya dijo, no experimental, su clasificación, el transversal, y es descriptivo porque solamente va a describir. No va a explicar, no va a correlacionar, no va a comparar, solamente va a describir lo que encuentre como resultados. Y su proyecto es meramente observacional, solo va a observar, en el que no se van a manipular variables. Manipular variables es en el experimental, donde el investigador manipula las variables, controla el momento, cuándo se va a suministrar el tratamiento, cuándo no, a quiénes sí, a quiénes no, en qué medida, cuánto tiempo. Eso es manipular las variables. Aquí ella no va a manipular variables, puesto que los efectos ya ocurrieron en los sujetos que se estudiarán. Es decir, ella no les va a aplicar, les va a decir, a ver, tengan su primera actividad sexual y yo voy a ver si utilizan un método anticonceptivo. No, eso es obvio que no, y es absurdo. Entonces, ellos ya tienen su vida sexual, ya tienen 19 años, 15, 19 años, muy probablemente ya tuvieron actividad sexual. Entonces, eso ya ocurrió y en el pasado. ¿Lo utilizaron o no utilizaron los métodos anticonceptivos? ¿Lo están usando ahorita? No lo sabemos, pero ya ocurrió. Ella no puede ir a decirles, a ver, utilícenlo, no utilícenlo. No les va a decir eso, ok. Por lo que solamente se recolectarán datos, o sea, la información en un solo momento, en un solo periodo, con el propósito de describir esas variables y analizar el grado de correlación entre esas variables. Bueno, aquí ya me está diciendo claramente qué tipo de diseño va a utilizar ella. Si yo asesorara su tesis, su investigación, ya sé por qué lado va este proyecto. La otra fase es la población de estudio. Bueno, la población de estudio se tiene que remitir a describir quién es su población, cuáles son características generales, muy, muy cortas, ¿no? Muy corta, muy breve la descripción, pero muy general. ¿Quién es su población? ¿Son niños? ¿Son mujeres indígenas? ¿Son empresarios? ¿Son estudiantes? ¿Son profesores? ¿Son médicos? ¿Son enfermeras? ¿Son amas de casa? Entonces ella me tiene que decir aquí, son estudiantes, aquí dice, población de estudio, estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, plantel Ensenada, entre paréntesis, adolescentes, hombres y mujeres, no está excluyendo, de entre 15 a 19 años de edad, con vida. Aquí hay un error, yo le puse con o sin vida, es con vida sexual activa.
Este fue un error mío cuando hice la transcripción. Es con vida sexual activa. A ella le interesa a las personas que tengan actividad sexual. Las personas que no tienen actividad sexual no las requiere ella. Y eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, esa es su población de estudio. Hombres y mujeres, estudiantes de ese plantel, que tengan esa edad, entre 15 y 19 años, que tengan vida sexual activa. Esa es su población. La otra fase es lugar y tiempo de estudio. Se tiene que describir dónde se va a hacer la investigación y de qué periodo a qué periodo va a abarcar. Bueno, el lugar dice Colegio Bachilleres del Estado de California, plantel Ensenada. Dicho plantel está ubicado en la calle Mar Báltico 3457 de la colonia Cipresales, código postal 23498 de la ciudad de Ensenada, Baja California. Se puede poner aquí en esquina contra, o sea, toda la dirección muy completa. Y periodo, ahora ya dijimos el lugar, el tiempo o el periodo. Este estudio comprende desde abril de 2021 hasta mayo de 2022, o sea, un año aproximadamente para hacer o más de un año para hacer su investigación. Aquí ella me está diciendo el lugar y el tiempo donde va a hacer su investigación y cuánto tiempo le debe llevar para hacer ese proyecto. La siguiente fase son los grupos de estudio. Por grupos de estudio se entiende cuando hay dos o más grupos para hacer experimentos, cabrían en los diseños experimentales, diseños de cohorte, diseños de casos y controles, etc. Pero como ella no está dentro del ramo o dentro de la corriente experimental, sino dentro de la no experimental, por lo general solamente va a requerir de un grupo de estudio. Entonces, en este apartado, ella describe de esta manera: para esta investigación no se requerirá de dos o más grupos de estudio para compararlos o para administrar tratamientos o alguna terapia o algún programa, sino que solamente se estudiará a un grupo de estudiantes, adolescentes. Esto debido a que se trata de una investigación no experimental, es decir, una investigación observacional. Y bueno, claramente me vuelve a explicar que nada más es un grupo porque es una investigación no experimental. Bueno, eso es en cuanto a grupos. Si fuera experimental, tendría que poner aquí los grupos. Grupo X o el grupo A son el grupo de experimento. Estos serán sujetos con estas características, bla, 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 bla. Grupo B o grupo Y, que son el otro grupo de comparación. Estos grupos deben tener también estas otras características y otras características. Eso si fueran dos grupos o tres, si fueran en el diseño experimental. Bien. Fase 10, criterios de selección. Ahora, ella tiene que utilizar o crear, o el investigador tiene que abrir candados y cerrar candados para su investigación. Eso significa que ella o la investigadora o el investigador tiene que permitir poner claves para decir qué criterios o cuáles elementos deben tener los sujetos o la población para que puedan pertenecer a su estudio y cuáles características no son viables porque no van a permitirles incorporarse a su estudio. Por ejemplo, en los criterios hay quienes manejan tres: inclusión, exclusión y eliminación. Aquí ella nada más maneja dos: inclusión y eliminación, porque los de exclusión suenan como muy reiterativos de los de inclusión, porque si ya incluimos, es obvio que esos son los únicos requerimientos que queremos, por lo tanto los de exclusión salen sobrando, pero hay quienes lo escriben. Bueno, inclusión. Lo que ella quiere para incluir a su proyecto, las características que deben tener su población deben ser estudiantes, hombres y mujeres, adolescentes de entre 15 y 19 años de edad. Es decir, si tienes 20 años, no entras. Si tienes 14 años, no entras. Aún cuando seas adolescente, aún cuando seas hombre y mujer. 1. 2. Que tengan actividad sexual. Puedes tener 15, 19, de 15 a 19 años, ser adolescente, hombre o mujer, pero no tienes actividad sexual, no entras. Debes tener actividad sexual. Entonces debes cubrir estos dos requisitos. 3. Que pertenezcan, hay un error mío ahí, que hay doble N, pertenezcan al Cobach BC plantel Ensenada. Puedes tener los dos requisitos anteriores, pero perteneces a otro plantel, no entras. Puedes tener los tres requisitos previos, pero eres del turno matutino, no entras. Del primer semestre hasta el sexto semestre. Bueno, entonces los estudiantes deben tener los 4 requisitos previos y ser desde el primer semestre hasta el sexto semestre para que puedan incorporarse o formar parte de su estudio. Pero a ver, más adelante vamos a ver cómo se seleccionan, porque son muchos estudiantes, no todos se van a encuestar o no a todos se les va a aplicar el instrumento de recolección o la medición. Ahora, eliminación. Una vez que los sujetos ya estén dentro de su proyecto,
que ya hayan, otro criterio de inclusión se pudiera poner aquí, que acepten la encuesta o que acepten formar parte del estudio, porque si no quieren, pues tampoco se les puede obligar, ese pudiera ser otro criterio de inclusión. Ahora, pensando que ya aceptaron y reunieron esos 5 criterios que están allí de inclusión, pasan los días y el investigador puede eliminar a sujetos que ya forman parte de su investigación, o bien los sujetos mismos se pueden salir, porque más adelante también en otra clase vamos a ver que se firma una carta de consentimiento informado, que son los aspectos éticos legales. Entonces, el sujeto tiene derecho a salirse cuando él quiera, o también el investigador puede sacarlos cuando él quiera, siempre y cuando se cumplan con esos elementos. Por ejemplo, ella decide eliminar sujetos si ve que los cuestionarios no lo están contestando completamente o no lo contestaron completamente, lo elimina, sale de ese sujeto. Si contestó menos del 80% de las preguntas, ese cuestionario o ese sujeto ya no vale, ya no sirve para este proyecto de investigación. Otro, que ya no desee continuar con el estudio, ya no desee continuar proporcionando información. Y otro elemento para excluirlo es que cambie de plantel educativo o de residencia, o que fallezca, que no es el caso, ¿verdad? Que no se espera eso. Esos son los criterios para eliminar a sujetos de nuestro proyecto, o en este caso ella de su proyecto. Intervención. Ese es otro criterio que se utiliza para redactar. Si es en un proyecto, si es un proyecto experimental, se tiene que relatar paso a paso cómo se va a intervenir. Si eres psicólogo, cómo vas a intervenir. Si eres médico, cómo vas a intervenir con el tratamiento. Si eres nutriólogo, cómo vas a intervenir. Si eres un administrador, cómo vas a intervenir. Si eres un docente, cómo vas a intervenir. Por ejemplo, un docente puede hacer una intervención, un experimento con sus alumnos, cambiando una técnica de enseñanza para mejorar la motivación de sus alumnos. Puede ser un experimento durante todo un semestre, o puede ser un experimento de 3 meses, implementando algún recurso didáctico o alguna otra dinámica que él considere que para que mejoren su calificación, para que mejorar la motivación, o para evitar el ausentismo de que ya no están asistiendo a sus clases. Entonces, según el propósito, él puede emplear una técnica, ¿no? Entonces, la intervención se tiene que redactar aquí, que sería, primero, describir de manera muy general en qué consiste la intervención, qué es, de qué se trata, para el objetivo, para qué va a servir, si es psicológica, si es médica, si es educacional, nutritiva, no sé, para qué va a servir, cuántos meses se van a utilizar, quiénes van a ser las personas que van a participar, o los experimentadores o los investigadores, quiénes van a ser los sujetos, cuántos, qué características deben tener, qué deben reunir, y los pasos. Paso 1, tantos días, tantos minutos va a durar el tratamiento, va a consistir en esto, se va a realizar esto y esto. Paso 2, actividad número 2, va a ser esto y esto. Y se tiene que redactar todos los pasos que se tienen que hacer. Aquí se tendría que realizar esto, intervención. Aquí entonces ella pone o escribe, en este estudio no se realizará algún tipo de intervención clínica, psicológica o de otra índole. O sea, no va a realizar ninguna intervención debido a que es una investigación no experimental. Por lo tanto, ya me dijo que no va a haber intervención. Así de fácil y sencillo. 12, tamaño de muestra. Y aquí vamos a cerrar la sesión el día de hoy. Tamaño mínimo de muestra. Bueno, para determinar el tamaño mínimo de muestra que participará en el estudio, se utilizó la siguiente fórmula con los siguientes valores. Aquí arriba, al margen izquierdo, ven la fórmula. N es igual a Z al cuadrado, N mayúscula, PQ, P por Q, sobre E al cuadrado por N mayúscula, menos 1 más Z al cuadrado por P por Q, por P, que multiplica a Q. Bueno, y los valores son de la fórmula. Z es el nivel de confianza que maneja esta fórmula. Estas fórmulas ya vienen prediseñadas o vienen ya estipuladas por los metodólogos en los libros, y uno lo que hace es tomarlas para poder sacar su muestra. La Z es el nivel de confianza, y esta fórmula tiene un nivel de confianza del 95% de exactitud. No hay fórmulas del 100, pero sí hay otros niveles. Hay 99% con un margen de error del 1%. Y hay otras que son del 95%, como esta, de exactitud, y un 5% de margen de error. Y hay otras fórmulas que tienen 90% de exactitud y un 10% de margen de error. Entonces, este metodólogo, por ejemplo, que es Sampieri, utiliza el 95, que es el punto medio entre estas, ¿no? La N mayúscula es la población, el universo total de estudiantes.
El, yo aquí tengo un error, pero ahorita se los comento. La P es la probabilidad a favor de ocurrencia que ocurra el evento. La Q es la probabilidad en contra de que no ocurra ese evento. La E minúscula es el error de estimación o la probabilidad de error. Y la N minúscula es el tamaño de muestra que queremos elegir, cuántos vamos a elegir. La población total no es 81, que estamos viendo en la tablita azul. La población total son 480. Yo no corregí ese dato. Es 480 alumnos o estudiantes que hay del turno vespertino de primero a sexto semestre. Ahora, de esos 480, ella necesita saber cuántos va a encuestar. No va a encuestar o trabajar con los 480, por lo tanto, aquí hizo el desglose de la fórmula. Entonces, la N mayúscula que ven abajo de la Z de la fórmula es el 480. Ahí está. Entonces, la Z aquí en la fórmula está al cuadrado, por lo que aquí en la tablita azul dice 1.96. Entonces, tiene que multiplicar cuando ya voy a hacer el desglose. 1.96 por 1.96 porque me lo está pidiendo al cuadrado. Es 3.84. La N mayúscula es 480. La P, que vale 0.5 y la Q 0.5, se bajan, ¿no? Yo lo estoy haciendo así como paso por paso, ¿no? Para que sea más descriptivo. La E al cuadrado, que es el 0.05, se multiplica por su mismo valor, nos da 0.0025. Y luego ya se resta el 480 menos 1 más el 3.84 es la Z al cuadrado y 0.5 por 0.5 se multiplica. Y así sucesivamente se va haciendo el desglose hasta que me da el resultado de 213.5 sujetos. En todo caso, se redondea. Si es menor a 0.5, se baja o queda, permanece. Y si es arriba de 0.5, sube. Por lo tanto, el tamaño mínimo de muestra redondeado para este estudio corresponde a 214 estudiantes. 213.5 se redondea a 214. Entonces, ella va a trabajar con 214 sujetos o estudiantes o alumnos. Así ella ya no está diciéndole, bueno, pues saco el 25%, la mitad o 10, no. Ya tiene una fórmula estadística que le dice que 214 es el tamaño mínimo de muestra que ella requiere para aplicar los instrumentos de medición y saber qué nivel tienen ellos de conocimiento, cuánto saben sobre los usos de métodos anticonceptivos, sobre el uso de métodos anticonceptivos. Ojo, cuando dice 214 como mínimo, es lo mínimo. Puede encuestar a 215, 216, 217, 250, 280, 320, 350, 420, 450, 470, 479, 480. Puede encuestar a los 480 o bien bajarle hasta 214, pero no puede encuestar a 213, porque si encuesta o trabaja con 213 o 212 o menos de 214, sus resultados van a ser erróneos. No va a haber credibilidad en el estudio que ella está aplicando. Por eso se llama tamaño mínimo de muestra. O sea, lo mínimo que puede hacer es generar 214 instrumentos en Internet por Google Forms o bien físicos llevar 214, pero puede llevar 215, 216. Entre más datos meta, entre más sujetos meta, es decir, si mete 214 le va a salir bien, pero si mete los 280 o mete 480, va a estar bien, no hay problema, pero eso es lo mínimo que se requiere. Los 214 son la voz y la representación mínima que se requieren para abarcar los 480 sujetos. Ahora, viene un problema, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Les muestro aquí las ilustraciones de qué vamos a hablar. La técnica muestral lo vamos a ver la siguiente semana. Bueno, de una vez los muestro ahorita porque me quedan 3 minutos y alcanzo a verlos. Bueno, y ahorita nos volvemos a conectar para hacer una retroalimentación, ¿sale? Bueno, técnica muestral. Ahora, la técnica muestral es, yo como elijo de esos 480 sujetos, los 214 que aquí me está diciendo que yo necesito de los 480, no voy a trabajar con los 480, solo 214. Entonces hago una técnica que se llama aleatoria. La aleatoria es que todos tienen la misma posibilidad de azar de ser seleccionados. Hay varias, la simple, estratificada y por conglomerados. Ella está utilizando aquí la técnica simple y la de estratos. ¿Cómo los clasificó? Por estratos, estratos de hombres y mujeres. Pueden ser estratos semestres, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre. Pero ella dijo más rápido, hombres y mujeres. Entonces, a ver, primero, población por estratos.
Contabilizó que en la escuela hay 228 hombres y 252 mujeres. En total suman 480, que es la población del turno vespertino. Ok, ahora, si quieres sacar la población por estratos, divide el 228 por 480 y le da 0.475. El 252 de mujeres lo divide entre 480 y le da 0.525. La muestra, aquí ella ya no la tiene que hacer ahorita porque ya la había calculado en el paso anterior. 214, ya sabe que son 214. Ahora, para sacar el estrato de adolescentes, ¿cuál es el estrato por cada de hombres y de mujeres? Lo que hace es multiplicar 0.475 por 214, le da 102 hombres. 252, de las 252 mujeres, el estrato, la proporción es 0.525, lo multiplica por la muestra 214, le da 112 mujeres. En total, 102 hombres más 112 mujeres les da 214, que es la muestra que necesita. Así que de los 480 que era su muestra, su población general, nada más necesita 214. De esas 214 va a requerir 102 hombres y 112 mujeres. No más, no 103 hombres ni 101 hombres. Exactamente va a requerir y va a ir a contar que hayan 102 hombres en su estudio y 112 mujeres, los cuales van a conformar los 214 sujetos con los que va a estar estudiando. Ahora, pero para elegir a esos 102 o a esos 112, van a pensar, yo quiero salir, yo quiero formar parte de los 112, yo quiero que me hagas el instrumento, yo quiero saber cómo estoy, o yo quiero ser parte de los 102. Entonces ella tiene que hacer una selección que se llama simple. La simple es una tómbola. Mete los 480 nombres en un vaso, en una tómbola, en un bote, y los nombres de todos ellos los gira y les dice, a ver, sáquenme a una persona extra, ¿no? El director o otra persona. Sáquenme 214 papelitos y le saca 214. Ok, estos 214 son los que van a quedar, los que van a estar formar parte del estudio. Así no hay mano negra, decir que, fuiste tú o quieres ser tú, no, sino que de los 480 salieron 214 y esos 214 que salieron en los papelitos son los elegidos y de ahí voy a elegir 102 hombres y 112 mujeres. Entonces, esas son las técnicas cómo se utilizan para hacer el mínimo de muestra y la técnica muestral. Bueno, voy a suspender la grabación aquí y nos volvemos a conectar ahorita para comentarios finales. ¿Les parece?